Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de las charlas Revisión de Mundo. Qué alegría. Tenemos aquí a Melina Ángel, colega, amiga desde hace muchos años, que tiene muchísimo recorrido y muchísimo que contarnos sobre una cantidad de temas. La verdad, estoy muy emocionada de esta conversación. Melina, bienvenida. Muchas gracias, Ana María, por invitarme e incluirme en este explorar de los demás, de cómo estamos viendo el mundo y cómo por dónde va la cosa. Sí, 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 sí. Y quiero también mencionar la sincronicidad de que nos encontramos en un evento en noviembre donde fue Otto Scharmer, pues un gran personaje en el mundo del pensamiento sistémico, y escuché hablando con él sobre un tema que me interesa mucho, que es Huético, que más tarde tocaremos ese tema, o pues una versión de Huético que le estabas explicando a él, y yo dije, yo tengo que hablar con Melina sobre esto, porque te conocía una parte de tu cosmovisión que además me fascina, que es toda la parte de biomímesis, que también hablaremos de eso. Em, y bueno, todo tu liderazgo en temas de regeneración, pero eso que te escuché hablar ese día, no conocía que, que estabas involucrada en esos temas. Entonces, pero antes que nada, ¿cómo te gustaría presentarte ante esta audiencia? Y luego te hago la primera pregunta. Bueno, ¿cómo me gustaría presentarme? Qué buena pregunta. Cuando uno se presenta, uno se vuelve partícula, ¿no? Ante la visión de los otros, cuando en realidad somos ondas y somos ondas de conciencia en un proceso de vida, ¿no? Y creo que podría presentarme de dos formas. Una como liquidificadora de la humanidad, es decir, para que nos volvamos un poquito más fluidos en ese volvernos onda y volvernos partícula. Y el otro título que me parece chévere es traductora de la biosfera. Mm. Eh, y he aprendido a eso, a ver cómo son los procesos naturales de los sistemas vivos, de la naturaleza, del planeta, la lógica de la biosfera, para aplicarlo a los sistemas humanos y a nuestro pensamiento, a nuestro devenir, a nuestra cotidianidad. Eso. Maravilloso, muy, muy poética tu presentación, me encanta. Bueno. Entonces ahora te hago la primera pregunta, Meli, y es, ¿cómo describirías tu cosmovisión actual y cómo llegaste a ella? Es como una pregunta de dos partes. Wow. Pues yo creo que una cosmovisión es como uno ve el cosmos, ¿no? Como uno ve el universo, como uno ve a lo que vinimos y en lo que estamos, ¿no? Y creo que, digamos, como hija de la colonización, como hija de Latinoamérica, ¿no? Como hija de una mezcla de culturas relativamente reciente, como hija de un país en conflicto armado, ¿no? Como creo que la postura más conveniente para decir es que nosotras no tenemos como una cosa que uno diga, "Ah, es que la cultura, ¿no? Que nos arraiga y venimos de, ¿no? Sino venimos de una mezcla de una cantidad de cosas y de unos esfuerzos muy grandes por sobrepasar las limitantes tan fuertes que hemos tenido, ¿no? Tanto, digamos, históricamente, socialmente, como personalmente. ¿No? Y cómo se ha mezclado todas esas violencias y esas colonizaciones dentro de nuestra propia historia personal. Entonces creo que yo vengo de un esfuerzo de sanar esas historias, de reencontrarme conmigo misma y de buscar de buscar asilo, digamos, en algún lado, ¿no? Y ese asilo que yo encontré en mi vida muy temprano fue la naturaleza. Yo me sentía mucho mejor en los sistemas naturales, así fuera el musgo del patio de mi casa, ¿no? Eh,
que más tarde se convirtió en salidas a los páramos, a los desiertos, a los bosques en Colombia. Y estoy hablando de principios de los años 90 del siglo XX, cuando Colombia era zona roja casi todo el país. Y yo prefería estar por fuera en la naturaleza que estar con seres humanos, ¿no? Y obviamente eso me llevó a estudiar biología, digamos que vengo de una clase media donde era obvio que uno iba a la universidad, ¿no? Que uno estudiaba una carrera. Y yo estudié biología no sin extrañar otros ámbitos, digamos, más artísticos o más mágicos, ¿no? Y empecé tengo un camino de mezclar como la ciencia y más que la ciencia, la filosofía de la ciencia con, con el arte, y con otras despertares de otras cosmogonías, ¿cierto? Entonces estudié complejidad, estudié biología teórica, hice una tesis con un modelo evolutivo para comprender los niveles de organización de la naturaleza, me metí mucho por ese lado. Y luego encontré la parte práctica, que básicamente fue la biomímesis, traer esa genialidad de la naturaleza a los sistemas humanos. Entonces terminé dando la vuelta a, bueno, entonces, ¿cómo es que los humanos piensan? ¿Cómo es que los humanos actúan? ¿No? Em, y pues me he ido poco a poco encontrando no solamente con la idiotez humana, sino con la belleza humana, ¿no? Y en ese reconocimiento de la convivencia de esas dos cosas en los demás y en mí misma, pues se ha creado un camino de donde la regeneración de la vitalidad, de esa conjunción o de esa integración de esta idiotez y de esta belleza humana empiezan a cobrar sentido frente a la evolución o al marco evolutivo del planeta Tierra en este momento, ¿cierto? Y desde allí le he metido mucha energía a la bioregionalización, a la regeneración, desde ámbitos muy grandes, especialmente desde las prácticas organizacionales, digámoslo así, desde el pensamiento sistémico, biosistémico, ¿no? Y entonces yo veo el mundo como como un proceso, ¿no? Y aquí traigo a mis grandes maestros, ¿no? A Jung y a Mindel, que nos hablan de la vida como un proceso psíquico, como un proceso de conciencia, como un proceso de darnos cuenta de no es de encontrar un equilibrio, sino de vivir el no equilibrio, ¿no? De vivir los procesos complejos, los procesos de autoorganización, los procesos de emergencia de la vida, aprender a observar cómo la vida está emergiendo constantemente y hacernos cargo de eso que emerge y eso que podemos llamar poner la vida al centro, ¿no? Mm, bellísima. Mm, gracias, gracias por esa descripción tan bella y tan evocadora de cómo piensas y cómo ves el mundo. Yo quería traer una conversación que tuvimos preparatoria en donde me contaste que tuviste un suceso a los 7 años que también impactó tu visión de mundo y tal vez nos puedas contar qué pasó esa noche. Pues mira, esa noche yo me acosté, yo tenía la cortina, la ventana detrás mío, ¿no? Y yo me acosté así como de esos momentos de la infancia en que uno dice, ay, ¿qué tal que pase esto, no? Como con una curiosidad inocente, pero bellísima. Y yo me acosté y dije, uy, ¿qué tal que uno cierre los ojos y los abre y ya sea de día, ¿no? Así como, ¡guau! Eso sería increíble, ¿no? Eh, y los cerré y los abrí y todavía era de noche.
y los cerré otra vez y los abrí y era de día. Mm. Y cuando yo vi que era de día me paré así como, ¡oh! No puede ser, ¿no? Y muchos años después me acordé de ese evento como en como en esos puntos de hacer sentido, ¿no? De hacer sentido de que el mundo eh, tiene muchas capas de experiencia con las cuales no estamos tan familiarizados o no o más bien nos han enseñado a desfamiliarizarnos de ellas, ¿no? Porque los niños viven en esas realidades, ¿no? Me acordé de otro evento, en esa misma época me acordé de otro evento que me pasó de chiquita y era que yo me acordaba que yo iba en un taxi con mi mamá y mi hermano y de pronto el taxi se prendía en llamas, ¿no? Y yo un día le pregunté a mi mamá, oye, ¿tú te acuerdas cuando ese taxi se incendió? Y mi mamá era como, no, eso no pasó, ¿no? Y yo, no, sí, sí pasó. Pues yo hice es que habían pasado, una en los sueños o en el mundo onírico y otra en el mundo real. Y a mí esas cosas empezaron a hacerme puentes a los procesos psíquicos más profundos, ¿cierto? Y no así, ¿no? Como que yo, por ejemplo, entré al patio una vez de una casa que yo iba cuando era chiquita, y yo me acordaba que el patio tenía como una puerta donde yo iba a jugar todo el tiempo, y ya adulta fui y esa puerta nunca existió, ¿sí? Entonces, para mí la realidad cuando somos niños tiene dimensiones de experiencia muy distintas a una sola consensuada bajo unos parámetros sociales específicos, ¿cierto? Y eso ya, obviamente, adulta, me doy cuenta que eso pasa en todas las cosmovisiones que no tratan de homogenizar la perspectiva o la percepción humana, ¿no? Sino que al contrario, pues obviamente, o sea, se comunican con las plantas porque es que la comunicación con las plantas es posible, ¿sí? Se comunican con los animales o con la tierra misma en otras culturas porque es posible y todos esos procesos se llevan a, digamos, a la vida adulta, cultural de estas comunidades distintas. Y Occidente ha cerrado esas puertas de manera brutal, ¿no? O sea, desde la Inquisición, ¿no? Desde todos los procesos colonizadores, homogenizantes, y en fin. Entonces yo siento que gran parte de los procesos que tienen que ver con esto de regenerar la vitalidad humana sí tienen que ver con no solamente hacer, digamos, como una metodología transdisciplinaria, un diálogo de saberes donde podamos escucharnos, sino realmente una profundización muy grande de los aspectos psíquicos propios de los seres humanos, en donde podamos abrirnos realmente en una percepción mucho más certera del funcionamiento del universo en últimas, ¿sí? Ujú. Eh, Porque decir que esto pasó en la infancia, por ejemplo, es un poco, mm, no sé, como que se puede caricaturizar, ¿sí? Porque, ay, es que los niños, tanta imaginación que tienen los niños, no, es que la imaginación es una fuerza potente de percepción del universo, ¿sí? Y eso en este momento de la historia de la ciencia, eh, digamos que en la ciencia, obviamente hay una perspectiva de muy positivista de no, es que hay que probarlo todo, hay que demostrarlo 10.000 veces y eso tiene que ser refutable y no sé qué. Pero cuando la ciencia abre puertas de comprensión distintas, esos científicos quedan, digamos, orbitando esos portales y nunca los atraviesan, ¿no? Mientras que otras personas que sí atravesamos esos portales,
se abren otras perspectivas que no son lógicas, que no son racionales, que tienen mucho que ver con la perspectiva subjetiva de experimentar el mundo desde esas otras opciones que se abren ahí. Y que uno encuentra razón, digamos, o justificación de que eso es verdad, es decir, la mente encuentra esas posibilidades de validación de esas otras percepciones en otras culturas, ¿no? En prácticas chamánicas o en usos de rituales de plantas o otros espacios de exploración psíquica y cuántica, lo digo ahora, distintas. Entonces, siento que, digamos que esos eventos son fundamentales para uno mismo, ¿sí? Encontrarlos en las experiencias propias, para uno mismo anclar las posibilidades de percepción expandida, ¿sí? Y eso fue lo que a mí me pasó recordando estas experiencias de infancia, ¿no? Sí, sí, hace sentido lo que dices y quiero atarlo a otra charla que tuve hace poco con Rosa Subizarreta que nombró un fenómeno que creo que es muy relevante acá y es el cientificismo, en donde la mirada científica materialista, que es esa homogenización de la realidad, se vuelve un dogma y entonces a muchas personas se les cierran esas puertas de percepción desde muy temprano y genera una especie de inmunidad eh, psicológica y racional cognitiva hacia cualquier cosa que se salga de esos parámetros de la ciencia, ¿cierto? Y por eso la palabra cientificismo pues hace alusión a cómo esto se vuelve, sí, casi como que una secta. Entonces, me parecía importante mencionarlo porque tú hablas acá de la importancia de salir de ahí específicamente a través de experiencias personales. Y yo añadiría que no solo experiencias personales, yo diría que conversaciones, porque eso que tú viviste, digamos, yo lo valido totalmente y no tengo que haberlo experimentado, ¿sí? Y lo mismo pasa con experiencias cercanas a la muerte que tienen otras personas o canalizaciones, y digamos que no tiene que ser en primera persona, lo que sí se requiere es tener una apertura, sí, tener como una ventana hacia otra cosmovisión. Eso sí me parece fundamental en este momento. Sí, pero fíjate que yo creo que también es fundamental lograr tocar los puntos personales, individuales. Básicamente porque cuando tú, cuando tú entras en un campo de reivindicación, ¿no? Como, o sea, lo que estás haciendo es validando una perspectiva de inseguridad, ¿sí? O sea, es como la angustia de tener que validar tu perspectiva, ¿sí? La reivindicación no es un acto amoroso, es un acto de miedo, es un acto, ¿sí? En cualquiera de sus perspectivas, ¿sí? Y eso es un acto político, es decir, es un acto que es profundamente individual, pero afecta el ámbito de las relaciones sociales. Eso es la política en última, sí. Por Ujú, eso no hay personas, o sea, no hay posibilidades de no ser político, ¿no? De tener una perspectiva apolítica, eso no existe, porque la definición de política es las relaciones sociales. ujú, Em, y eso me parece fundamental porque ya es hora de tener una madurez epistemológica. Y yo lo que veo es que todavía estamos en una reivindicación de cualquiera de las perspectivas. Es muy difícil estar a un nivel donde se acojan todas las perspectivas, ¿sí? Donde uno pueda ver dos perspectivas complementarias, donde uno pueda ver la complementariedad, por ejemplo, entre la perspectiva de lo colectivo, de lo común, y la perspectiva de lo individual, que es básicamente uno de los puntos más importantes que yo he estado trayendo a la regeneración, porque
y eso esto habla de dos tipos de heridas distintas, ¿sí? Por eso sé que viene de un lugar de inseguridad y de herida, de dolor, la reivindicación, porque cuando uno está desde una perspectiva de reivindicar únicamente lo individual, no, es que yo tengo derecho, ¿sí? Es que lo individual, es que yo tengo derecho a ser rico, es que yo tengo derecho a tener todo lo que yo quiera, es que yo tengo derecho a tener, sí, como cuando uno va hacia ese espacio, eso viene de un profundo dolor, ¿sí? Pero cuando uno viene desde el espacio de, no, es que la gente, es que lo común, es que por qué le hacen, eso también viene del dolor, pero son dos observaciones de dolor con las cuales es muy difícil eh, generar un acuerdo, ¿sí? Entonces, perspectivas políticas que no quieren incluir la empresa privada, por ejemplo, o perspectivas privadas que les vale cinco una perspectiva de lo común o del colectivo y entonces no invierten en cosas colectivas, sino solamente en emprendedurismo, por ejemplo. Entonces, el movimiento del capital solo quiere dar a un retorno de unas ciertas características y demás. Pero cuando uno ve realmente no, cuando uno ve el énfasis en solamente lo individual y no ve lo colectivo, pues uno termina en procesos de colapso de los comunes, ¿no? Entonces ahí uno puede ver, por ejemplo, el norte de Bogotá, donde todas esas casas de esos barrios de los años 80 se convirtieron en edificios, pero las calles fueron las mismas. Entonces, donde había dos carros por casa máximo, ahora hay 50, ¿no? Porque de 25 apartamentos, cada hay dos carros, ¿cierto? Entonces, el norte de Bogotá es el colapso del tráfico, ¿sí? Porque pues nadie pensó en los comunes, todo el mundo pensó en su apartamento, en su carro, en su construcción, en su edificio, en su negocio, y nunca se pensó en el desarrollo colectivo, ¿no? Y en el otro extremo es el desbastecimiento y la incapacidad de generar abundancia porque no quieren entrar en una lógica de negocio o de producción que tenga no solamente, digamos, las subvenciones, sino también la generación de beneficios económicos, ¿no? De profit. Entonces, claro, lo que uno ve ahí es que en últimas son dos perspectivas que son complementarias. O sea, y aquí hay una cosa muy fundamental y es que el principio de complementariedad de Heisenberg, de la cuántica, describe que uno no puede observar la velocidad de una partícula al mismo tiempo que su posición y uno no puede observar la posición cuando uno observa al revés. Uno no puede observar la posición cuando está observando la velocidad y uno no puede observar la velocidad cuando observa la posición. Entonces él habla de la complementariedad, que son perspectivas, ¿cierto? De eh, que en últimas están hablando de dos posiciones del mismo fenómeno. Entonces, por ejemplo, cuando uno se corta, ¿sí? La regeneración de un tejido, uno se corta la piel y uno dice, ay, ya me salió la costrica y al ratico, ay, ya se cicatrizó, ¿cierto? Eso es una perspectiva. Pero si tú vas adentro y empiezas a mirar cómo las células se autoorganizan para poder generar primero las plaquetas, se unen para formar la costra, pero después todos los procesos de generación de más células, de mitosis de la piel, la memoria, el sistema inmune que está llegando pendiente de, ¿sí? O sea, pasan un montón de procesos celulares que en últimas ellos están haciendo, digamos, generando esas relaciones internas y cumpliendo su función en términos de haciendo lo que saben hacer, pero ellos no están viendo que si eso se está cicatrizando o no, ellos simplemente están en el proceso de la vida haciendo que se revitalice, se regenere el estado, digamos, funcional
de ese pedacito de tejido, ¿cierto? Ujú, ujú, Entonces, eso es complementariedad. Tú puedes o estar viendo el proceso de los individuos o estar viendo el proceso a otra escala, ¿sí? Que es más colectivo, que es más como el efecto final de ese proceso de autoorganización. Entonces, y quiero, estoy tratando de acordarme del punto de donde comencé, em, porque, porque sí creo que es fundamental ahorita encontrar esos puntos desde donde esa autoobservación que nos está llamando todo el tiempo a encontrar los por qué estamos actuando de una manera o de otra, porque asumimos una posición, ¿cierto? Eso no quiere decir o sea, que existan las posiciones políticas de centro, eso no existe, uno tiene posiciones, uno tiene perspectivas, ¿sí? Pero eso no quiere decir que uno no pueda conversar, eso no puede decir que uno no pueda entrar en diálogos de complementariedad, ¿sí? Ah, ustedes lo están viendo así, uy, no, venga, ayúdeme a esta otra parte, y yo le ayudo a esta otra parte, ¿cierto? ujú, ujú. Eh, Sí, yo creo eh, que ahí es un buen puente al tema de Huetico, mm, porque en la conversación que tuvimos, hablamos de cómo mm, estos fenómenos de polarización y de ceguera, de ver, digamos, la complementariedad entre las perspectivas, eso puede tener una explicación más allá de el ego humano, ¿sí? Y creo que es interesante que lo pongamos sobre la mesa para agregarlo pues, a las cosmovisiones que estamos describiendo acá. pues es que mira, cuando uno se da cuenta que uno está actuando de una manera para reivindicar una perspectiva que uno tenga, básicamente uno sí tiene que devolverse al punto de decir, es que yo quiero que me validen, es que yo quiero que validen el dolor que yo siento cuando yo veo que la gente se muere de hambre. Es que yo quiero, o sea, duele que mis ancestras hayan tenido que sufrir tanto y eso me lo transmitieron en forma de un condicionamiento específico que me hace ver la vida de una manera o de otra, ¿sí? Es decir, cuando uno se devuelve a ver los procesos, estos procesos, uno siempre encuentra procesos dolorosos, ¿sí? Y en los procesos dolorosos, lo que ocurre es que se da una fragmentación de la conciencia, Ujú, ¿no? Entonces, cuando a uno le caen, digamos, estos procesos desde la infancia, desde el ser bebé, ¿no? Desde el muy temprano después de nacer, incluso al nacimiento caen procesos así, ¿no? Hay una violencia obstétrica que hace que los nacimientos sean extremadamente traumáticos, ¿no? Pero cuando uno ve esos procesos y uno ve el dolor que causan, es porque la conciencia, digamos, es como una bolita, ¿no? De agua. Cuando ocurre el proceso, hay una fragmentación, o sea, la conciencia se parte en dos. Por un lado, queda la conciencia de que uno sí tenía razón en sentirse así, que uno sí se sintió de una forma, ¿sí? Yo me sentí frustrada, yo tenía rabia, yo tenía tristeza, yo sí sentí esto, ¿no? Y otra, que uno tiene que copiar el mecanismo de los cuidadores principales. Entonces, haz de cuenta, como un ejemplo, em, eh, uno pintó en una pared, ¿sí? Y llega la mamá y le pega a uno un grito.
Sí, ganó, que por qué, y entonces ahora le toca a ella limpiar, entonces su frustración, todo su estrés, toda su vaina, pero a la niña, claro, frente al regaño, por un lado queda la niña que sí quería pintar, que lo que necesitaba era que la mamá le dijera cómo le había gustado y le había parecido bonito el dibujo que uno hizo, ¿cierto? Y la rabia, la tristeza de que la mamá no le dijo eso, y la otra que se tiene que aguantar, ponerse a limpiarlo, o que acepta el regaño, que acepta que eso no se tiene que hacer, que hay cosas que no se hacen, que, ¿ya? En un ejemplo tan sencillo como ese, ¿cierto? Y en el centro queda una cosa que se llama la jueza, o sí, el juez, el crítico, ¿no? El que le dice a uno, el que decide finalmente quién tiene la razón. Entonces, en esos procesos, uno lo que empieza a tener es un proceso de identificación. Entonces, uno se identifica con alguna de las dos y sobre todo con la tercera, ¿no? Con la que es capaz de decir quién tiene la razón. Es decir, la identificación en sí misma juega un papel, se vuelve como un rol. No, tú te identificas con la que limpia, la que mantiene el orden, ¿no? Y fíjate que las mujeres tenemos mucho eso de la obsesión por limpiar, ¿no? O sea, todas las mujeres queremos ordenado, que todo esté limpio, no sé qué, porque claro, o sea, tenemos un condicionamiento patriarcal que viene de los linajes femeninos, pero que viene desde compórtate, ¿no? Tú tienes que hacer esto y esta es tu posición y esto está. Entonces, claro, eso cuando uno se va para atrás, pues se vuelve el patrón, el arquetipo y todo. Pero entonces, lo que ocurre en esa división de la conciencia es que es muy difícil volverla a poner junta. La regeneración del sistema vivo siempre va a tender a juntar las partes, pero hay una resistencia a juntar las partes de la conciencia. Esa resistencia es la que justifica la identificación y justifica los actos violentos que mantienen esas partes divididas. Esa, eso es una psicosis. Y fíjate que digamos, en la psicología analítica de Jung específicamente, el proceso de individuación, que no es individualización, sino individuación, es volver al todo, es decir, dejar de estar dividido, es individirse, no dividirse, sino ser consciente de que uno es el todo, de que hay una completez de la conciencia con el universo. Ese es el proceso natural de la psique, ¿sí? Entonces, como no se nos dividió y el proceso natural es volver a juntarnos, hay algo que impide que se junten esos fragmentos. Eso que impide que se junten los fragmentos, que es una psicosis, ¿cierto? Es o ha sido nombrada como huetico, ¿sí? El nombre huetico viene de las Anishinaabe, que son unos indígenas de Norteamérica, que significa un virus caníbal que utiliza tu creatividad en contra de ti mismo, básicamente, ¿cierto? Y cuando uno ve cómo la sociedad está hecha, pues realmente parece que estuviéramos con un virus, con un parásito que se mete entre los fragmentos de la conciencia a través del trauma, o sea, y hace que uno traumatice a los otros. Entonces, todos los que tenemos hijos sabemos que hemos traumatizado a nuestros hijos, ¿sí? Que hemos tenido momentos de violencia, que hemos tenido momentos de incapacidad de controlarnos, de transmisión de eso y que hemos fragmentado sus conciencias, ¿sí? Pero, pero claro, entonces, ¿cómo perpetuar esta fragmentación? Entonces, el punto, digamos, que de entender todo esto es darnos cuenta cómo primero, cómo actúa la mente,
¿cuál es el proceso natural de volver a unir los fragmentos y por qué no lo hacemos? Es decir, ¿dónde actúa este huetico o este virus? ¿Sí? Paul Levy, después de él mismo recuperarse de procesos psicóticos fuertes, bajo una autoobservación y haciendo una investigación muy interesante, habla justamente, hace una descripción en un libro del mismo nombre, tratando de hacer entender cómo es que funciona el, el proceso de que la mente misma eh, se identifica con el huetico, ¿sí? Entonces, digamos, los procesos más fuertes, y uno lo ve en la sociedad, ¿cierto? O sea, gente que haciendo daño piensa que está haciendo el bien, Ujú. ¿sí? Sí, el paramilitarismo es eso. O sea, los paramilitares piensan que se están deshaciendo del comunismo, ¿no? Y todo este mito creado para que haya personas que sean capaces de torturar a otras pensando que están haciendo el bien. em, que vivimos aquí en Colombia como de manera tan presente, ¿sí? Y desde ahí, pues, cualquier cantidad de acciones que hacemos constantemente. Entonces, ahí empieza uno a darse cuenta, y eso es algo como que me gustaría nombrar, es que uno tiene un facho adentro, ¿sí? El facho interior, como que uno le dicen, integra el niño interior, ¿no? Pero es que adentro no solamente hay un niño, adentro hay todos los fragmentos que uno se puede imaginar. Está el indigente interior, el facho interior, el tombo interior, el comunista interior, el sacrificado interior, la víctima interior, el victimario interior, el no, el héroe interior, o sea, la madre interior, o sea, estamos hechos de tantos fragmentos y el punto es que esos fragmentos se quieren unir. Entonces, aprender a observar las resistencias a la regeneración interna es fundamental para poder volver a integrar esos fragmentos y tener una conciencia que nos permita ir hacia otro nivel evolutivo como humanidad. Entonces, claro. La descripción del huetico parece como, uy, no, como así que tenemos un virus, ¿no? O sea, no importa que sea el huetico, ¿no? Hay gente que puede decir, ay, no, es la élite global, que no sé qué. Los otros pueden decir, no, es un extraterrestre, no, es que, sí. Lo importante no es qué es. Lo importante es el pragmatismo de pensar que uno no se tiene que identificar con eso a pesar de que uno lo haya actuado. Y todos lo hemos actuado. ¿Sí? Todos hemos sido fuentes de fragmentación para los otros. Entonces, asumir eso, es ir a uno de los puntos de dolores más profundos que tenemos, porque es muy fácil aceptar que uno fue la víctima, ¿no? Más fácil, al menos. Pero que uno fue el victimario es mucho más difícil, ¿no? Pero haciendo eso y enfrentando la realidad de lo que uno realmente le ha tocado hacer en la vida, o lo que uno realmente le ha tocado en términos de, fue inevitable, no tenía la conciencia para evitar traumatizar a alguien, ¿no? O hacer daño. Sí. eh, pues es lo que uno realmente le permite como volver a ponerse al servicio de la vida, al servicio de la integración profunda que se quiere dar dentro de nosotros, ¿sí? Y Sí. ahí podemos avanzar como humanidad. Ahí podemos decir, ok, ¿no? Cuando yo reconozco, o sea, ¿qué es lo que realmente nos une como seres humanos? El dolor, ¿sí? Que todos hemos sido traumatizados de una u otra manera. Eso es sin importar el estrato, sin importar el país, sin importar la cultura, ¿sí?
Y cuando logramos estar en contacto profundo con eso, nuestros fragmentos como que se tocan y se pueden hablar y entonces empiezan a decir, sí, claro, pero yo te estaba protegiendo. Yo le hice daño a tal persona porque es que yo te estaba protegiendo, ¿no? A la niña. Y la Mm, niña como, pero es que yo no me siento bien con eso, ¿no? Entonces empieza a haber unos diálogos de los personajes internos que en arteterapia junguiana, que ahorita estoy estudiando eso, nos permitimos expresar afuera para ver esos diálogos de la psique, ¿sí? Que que reflejan finalmente en cómo nos relacionamos con los otros, en cómo se dan los procesos sociales. Eso no está desvinculado, no es como yo estoy aquí y el mundo está allá, ¿no? Somos un continuo, ¿no? Estamos conectados por el agua, estamos conectados por, por la conciencia, ¿no? mm. Em, Entonces, entonces sí, para mí el huetico y la idea de esta intención de guardar, esta intención externa con con la cual yo no me identifico, que trata de separar todos los fragmentos y mantener un estado de epidémico, ¿no? De fragmentación y de incapacidades de simplemente identificarse con un lado, con el otro, ¿cierto? Como de un abandono a nosotros mismos continuo, em, pues ya es hora de que le empecemos a mirar, que lo empecemos a mirar colectivamente, que le echemos el ojo encima, digamos como, ay, no, ya no más, o sea, no más, no más, no más, no más distracciones, ¿no? Y eso es una Sí, eso es profundizar en apnea profunda de nuestra capacidad de hacernos cargo de los dolores propios. Mm. Sí, eso último que dices, quiero enfatizarlo, la incapacidad de hacernos cargo de los dolores propios. Y eso hace parte del fenómeno de Huetico, porque en el fenómeno de Huetico está está implícita la proyección, ¿sí? Y la ceguera, es lo que he estudiado. Y, y es justo lo que tú dices, es una incapacidad de ver mis dolores y de ver mis oscuridades y verlas afuera, ¿sí? Y es actuar desde, pero no mirar profundamente y atender y hacerme cargo. ¿M? Es como es lo que tú dices, es esa fragmentación de la conciencia que ocurre en el fenómeno del trauma, en donde tengo, o sea, por un lado estoy viendo lo que está allá afuera y viendo lo que no me gusta de ti, pero no tengo la capacidad de ver que eso que no me gusta de ti está acá. Lo tengo yo y me está doliendo, o sea, lo estoy rechazando porque lo rechazo en mí, ¿sí? Y no lo quiero, no me quiero hacer cargo aquí. Ujú, Entonces, y quiero enfatizar la importancia de eso que dijiste de hacernos cargo de los dolores propios. Eso según Paul Levy, porque también coincido que él es la fuente en este momento de ese conocimiento, lleva 3, 4 libros describiendo este fenómeno. Y igual que tú dices, esto es lo que tenemos que mirar ahora. Él dice que el antídoto es eso, es mirarnos, es sentir nuestro dolor, ¿sí? Todo lo contrario al bypass espiritual que es como, ay, no, estemos en la luz, en la belleza, ¿no? Que es algo como tan de esta época, ¿no? Ay, no, no hablemos de eso, no traigamos esas malas vibras y no es de actuar desde ahí, sino es de entrar en el diálogo que tú hablas, en el diálogo de cómo empezamos a generar un entorno amigable para que estos fragmentos se sientan vistos y se empiecen a sanar. Justamente ahorita estoy estudiando Internal Family Systems, sistemas
de sistemas familiares internos, que es muy lo que acabas de decir, o sea, de cómo estos fragmentos son niños internos y como papás regañones internos y mamás, y no sé, como el víctima, víctima, toda esa cantidad, ¿no? Es lo que, o sea, empezar a mapear todo eso y empezar a relacionarnos amorosamente con todo ese sistema interno que tenemos es también parte de la solución, ¿cierto? Y Yo, dime, dale, dime. no, dale. No, pues es que escuchándote hablar, creo que es importante también notar algo y es que ya no estamos en el siglo XX. O Mm, sea, ni en el 19 ni en el 18 ni, sí, llevamos 12.000 años en un proceso de oscuridad muy fuerte, ¿sí? Que es además un evento cosmológico, es decir, hay una rotación del Sol, ¿no? De la estrella de nuestro sistema solar frente a la energía de la galaxia y eso tiene implicaciones energéticas distintas y procesos evolutivos distintos. Y en este momento, el planeta está pasando por un proceso de extinción. Eso significa que está pasando por un proceso de evolución también, ¿sí? ujú, Entonces ya no se trata de que si lo hacemos o no. Ya no es un proceso ya no es una decisión personal, que es un poco como el capricho que tenemos adentro, ¿sí? Si tú te fijas y todo lo que nos está pasando, a todo el mundo lo están poniendo contra la pared, sí o sí. ¿Y qué es lo que nos está poniendo contra la pared? Nos está poniendo contra la pared, o sea, antes de decir esto, o sea, nosotros somos biosfera, hemos construido las ciudades, la contaminación, el sistema financiero, todo lo que tú quieras, es tierra, es planeta, o sea, nosotros, esto es la biosfera. Entonces, ya no hay como hay que echarle la culpa, no, es que nosotros somos o es que no, es que nosotros somos tierra haciendo conciencia y desparasitándose, básicamente. Entonces, como eso está pasando y eso siempre hemos sido, entonces lo que nos está poniendo contra la pared es una intención, es una energía que nos rodea de desparasitación. Es decir, de observar necesariamente cómo actúa el parásito para poder adelantarnos. Y con esto quiero decir es que el parásito no es que sea malo, ¿sí? Y nosotros buenos, porque es que hay lo bueno y lo malo, y entonces otra vez caemos en el mismo maniqueísmo de siempre. No, lo que pasa es que la evolución actúa a través de fuerzas evolutivas y una fuerza evolutiva básica es la depredación o parasitismo en la naturaleza, ¿sí? La solución es la colaboración, es la cooperación. Los seres vivos han evolucionado y llegan a otros niveles de evolución a través de la colaboración. Entonces, como estamos enfrentados a un proceso de parasitismo, y el planeta está evolucionando, pues lo que nos está, la energía que se siente psíquica, el proceso energético del planeta, es a observarse a través de nuestra propia observación, ¿no? Eh, ¿Cómo actúa ese parásito? Para poder salirle al paso, es decir, cambiar nuestro comportamiento y salirle al paso. ¿Qué significa la fragmentación? Pues que cada uno por sí mismo. Y fíjate que ahorita de los grandes problemas que tenemos con los adolescentes es que se la pasan en el teléfono, ¿sí? O sea, no conectan. Tener una conversación es súper complicado porque ellos como que no les interesa ir más allá en una conversación. Es como, no, yo estoy aquí en el teléfono y ya, ¿no? Em, y ese es como ya un extremo muy grande, porque cuando uno veía televisión, por ejemplo, a nosotros que nos tocó en el siglo XX, de alguna forma, pues uno no tenía el televisor todo el tiempo, entonces uno igual
jugaba y uno igual, aunque hablara del programa de televisión, era una cosa distinta, pero ahora es como se juntan para estar en el teléfono, ¿no? Es como, entonces o sea, la evidencia de la fragmentación está mucho más exacerbada, ¿sí? Pero al mismo tiempo, la conciencia de la fragmentación está también más exacerbada en nosotros mismos. Nos están poniendo a darnos cuenta de nuestras relaciones, ¿sí? Estamos en transformación profunda, estamos cambiando de trabajo, estamos haciendo como qué es lo que realmente está pasando. Y eso tiene que ver con, con esa fuerza evolutiva. O sea, no, o sea, estamos en el proceso de la vida, ¿sí? Entonces, aceptar que eso está ahí es como la base, porque muchas veces decimos como que nos sentimos muy solos frente a eso. Entonces, entender que estamos en el proceso de la vida y que dejar de resistirnos al proceso de la vida es ir hacia la regeneración. Así no entendamos qué es, ¿sí? Pero solo esa aceptación nos da una perspectiva distinta a empezar a ver el huetico, es decir, a observar cuáles son los puntos en donde utilizamos nuestra energía en contra de nosotros mismos o de los otros, ¿sí? Y eso, que muchas veces se ha llamado el saboteo, el autosaboteo, no sé qué, simplemente nos está mostrando, son fragmentos que necesitan ser escuchados. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo de la niña que poníamos antes, o sea, por más de que yo me quiera ser la mujer que lo limpia todo, que tiene todo ordenado y no sé qué, es cierto, adentro mío vive la niña que quiere pintar, que quiere que le validen, que le digan que le quedó muy bonito, que tiene rabia porque la callaron, que quiere gritar, ¿cierto? Entonces, hay que darles espacios contenidos a estas voces internas para poder manifestar esas necesidades que están ahí, ¿cierto? Cuando alguien está cansado y dice, pero ¿qué es esto tan horrible que ustedes hicieron en ámbitos, por ejemplo, laborales o, sí, como, y el otro dice, ay, no, pero es que tú no eres amoroso, ¿no? No, yo quiero que a mí es que solo me hablen desde el corazón, porque es que yo no me quiero relacionar con nadie que no. O sea, hay un montón de negaciones internas, un montón de ideas, eso que tú estabas diciendo ahorita, ¿no? De la idea del el, el spiritual washing, ¿no? Como ¿cómo fue que lo dijiste? No me acuerdo. Bypass. El bypass, eso. Sí, piensa positivo, entonces uno no tiene dinero porque no piensa positivo. No, porque estamos imbuidos en un sistema económico devastador. O sea, es una realidad que no me puede negar, ¿sí? Pero ¿cómo cambiamos esa realidad desde adentro? Ahí está la pregunta. No es que no sea real, pero ¿cómo la cambiamos, cómo la vivimos desde adentro, ¿cierto? Para manifestar una nueva realidad, Ujú, ¿sí? Entonces, ahí los procesos empiezan a ser colaborativos, ahí empiezan a poderse hablar, bueno, hagamos mercados locales, hablemos con el sistema financiero, hablemos con los inversionistas de impacto, hablemos, entonces creamos condiciones y tenemos la fuerza vital para sostener procesos y la vida, como se está regenerando desde adentro, entonces empieza a generar sincronías para que estas conversaciones se den, para que esos cambios se manifiesten. Y es ahí donde uno dice, ah, claro, uno sí manifiesta la realidad, pero ¿por qué? Porque me senté con mis dolores, con mis partes, a que pudieran gritar y decir que eso no estaba bien. ujú, ujú, Ahora, que eso no puede hacerle daño a los demás, porque entonces nos estamos dejando llevar por el huetico, ¿cierto? Pero que sí tenemos que salirle al paso sin juzgarnos a nosotros mismos, ¿sí? Tendemos a juzgarnos entre nosotros y a nosotros mismos de una forma tremenda. sí. Entonces también es como, sí, claro.
Entonces, y fíjate que toda la nueva era tiene un montón de discursos súper complicados, ¿no? No, es que tenemos que aprender a poner límites, ¿no? Es que tú tienes un problema de límites y finalmente, claro, pero, O esta persona es tóxica y ya, o sea, exacto. machista y ya, como una gran etiqueta y porque expresó una necesidad o expresó algo de una manera incorrecta, entonces ya las cancelamos, ¿no? La cultura de la cancelación del otro. Y entonces, ahí es donde entra la parte científica. Ahí Ujú, es donde entra la ciencia, la cuántica, y que, o sea, es decir, lo que dice la cuántica, básicamente así como el brochazo más grande, ¿sí? Es que el sujeto, la observación de un sujeto determina cómo es la realidad, ¿sí? Porque la observación colapsa la onda en una partícula. ujú, Entonces, toda esta observación, digamos, entonces, claro, como tú observas la realidad, así la pones, ¿cierto? Pero eso no es a punta de uno repetirse, ay, no, soy abundante, que voy a ser abundante. Eso se trata es de realmente observar la psique que está atrapada en un montón de fragmentos traumáticos dolorosos, enfrentar el dolor para uno poder decir, claro, con mi mamá fue esto, ¿sí? Y puedo entenderla y puedo sentir. Entonces hay que pasar por el sentir. Si no pasamos por el sentir, ujú. no lo estamos haciendo. Esto no se trata de saberlo, se trata de sentirlo. Transmutarlo, sí, y transformar ese dolor en lo que es. Porque ahí, en ese dolor, es donde está la energía psíquica para poder manifestar otra cosa, para poder cambiar el pensamiento. Entonces, el trauma encapsula la energía. Cuando tú vas a hablar con los diferentes fragmentos del trauma, esa energía empieza a acercar, ¿sí? Empieza a ser usada para sobrepasar al huetico, que es la fuerza que quiere separar los fragmentos, ¿cierto? Los, los pone a conversar y entonces ya esa energía, ¿sí? Como si fueran dos imanes que se quieren juntar, pero que todo el tiempo las están tratando de separar, ¿cierto? Entonces, toda la energía de querer separarlos, pues la puede uno usar para cambiar sus pensamientos, para hacer movimientos distintos, ¿ya? Y son posiciones y capacidad, digamos, volverse capaz o adquirir la habilidad de responder diferentemente ante las situaciones de la vida. Eso Ujú, se llama responsabilidad, habilidad de responder diferente, ¿sí? sí, Entonces, volverse responsable de ese proceso interno es poder hacerlo. Cuando lo hacemos colectivamente, que esa parte es la parte más interesante, viene un elemento fundamental y es que uno, cuando hay alguien del grupo, va a expresar lo que exprese a alguien que le moleste a los demás, es porque todos los demás lo tienen y deben observarlo en sí mismos. Porque cuando el grupo se da cuenta que la observación, o sea, que lo emergente, el evento que está ahí, que tiene más vida en un momento dado, es la manifestación de todas las observaciones desde la cuántica. Todos observaron o todos están observando de una manera o de otra que alguien no está escuchando, por ejemplo. Sí, cuando no estamos en un grupo y todo el mundo empieza, no, sí, no, es que yo creo que no sé qué, y la misma persona, no, es que yo creo, y no está escuchando nada de lo que los otros están diciendo, ¿no? Como estos procesos de que uno dice como, bueno, sí, ya, creíste, entonces como que fuerza a todo el mundo que ponga atención a algo, ujú, no está mal. ¿Por qué? Porque eso significa que hay algo en todos que está gritando por atención. Es decir, hay que ponerle atención porque es algo que duele. Entonces, si todos colectivamente empiezan a decir, ¿por qué me molesta este señor o esta señora que está solamente diciendo esto y que no escucha y solo, sí, es como, ah, qué desespero, ¿no?
como eso que nos molesta, mirarlo adentro. ¿Por qué me molesta que no escuche? ¿Qué no estoy escuchando? Ujú, Estoy escuchando, no sé, que la parte de mí que nunca se sintió escuchada en mi casa. ujú, O la relación con mi papá, porque mi papá nunca me escuchaba realmente. O no estoy escuchando que mi interior está gritando que ya no insistas más en tal actitud, o no. Entonces, cada uno empieza a darse cuenta qué es lo que no está escuchando ujú, de manera consciente, colectiva. Y cuando todos empiezan a observarlo, a caer en cuenta, lo dicen. Me estoy dando cuenta que me duele todavía un montón que mi papá no me escuchaba. ujú, El otro, no, que a mí, ta, ta, ta. Y, y todo el mundo empieza a nombrar su propio dolor a través de lo que se está experimentando frente al que de una forma u otra hizo de voluntario para expresar ese dolor de todos, ¿sí? ujú. Y eso cambia la observación cuántica de cómo se va a expresar porque la energía se mueve. O sea, ya todos como que hicieron un proceso de integración, entonces los fragmentos se acercaron, entonces hay más energía y la persona que está ahí se sana. Sí, esos son los experimentos que hay que hacer. Esto es uno de los que narra Paul. Paul Levy hace grupos para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Yo quisiera agregar ahí la experiencia que estoy teniendo, tanto de haberme entrenado en una técnica que se llama focusing, como ahora estarme entrenando en IFS, Internal Family Systems, que son parecidos, ¿sí? Porque son técnicas de abordar los fragmentos dentro de la psique. Y los dos tienen un concepto muy similar, que es el ser o el ser en presencia con S mayúscula. ¿Sí? Y es esa parte de todos los seres humanos que podríamos decir que es el complemento de Huetico, por no decir lo opuesto. Y es la parte que unifica, que integra, ¿sí? Porque es una parte sabia dentro de todos que tiene la capacidad de escucha, justamente que tiene la capacidad de compasión, de curiosidad, ¿sí? Y cuando uno está en curiosidad, no está en juicio. Es creativa, ¿sí? Ve soluciones y simplemente es un testigo amoroso. Y ese ser en presencia lo tenemos todos. Lo que pasa es que está nublado a veces o está, o pasa que la persona está cooptada por varias de estas partes dolidas y nublan la presencia de este ser, de esta parte sabia. Eh, y, hoy en mi camino que llevo de sanación, que es de muchos años, yo digo, ese es el objetivo al que podemos apuntarle y es cada vez actuar más desde ese ser en presencia que puede estar no solo con mis partes dolidas de esa manera compasiva, sino con las partes dolidas de los demás, ¿sí? Y tener esa misma actitud de escucha, de amorosa como una mamá, ¿sí? De estar atenta a cuáles son las necesidades y qué podemos hacer para escuchar. Bien sea, pues no vamos a estar todo el día en esa función, pero sí podemos llevar esa actitud a donde nos movemos, diferente a caer una vez más en ser canales de huetico, ¿sí? En donde juzgamos al otro, en donde nos polarizamos más, en donde decimos, ah, está vieja o este tipo, sí, como que justamente se fragmenta más, se traumatiza más, ¿sí? Y sí, o sea, ya para ir cerrando, pienso que por ahí va pues, la sanación interior y de los demás, pero a mí lo que me parece fascinante es cómo tú lo relacionas con el proceso de regeneración, porque tú tienes esa mente que une todo. ¿Cómo ves que esto, muy personal y también colectivo, está relacionado con la regeneración? Porque la regeneración es recuperar la vitalidad perdida. Mm,
se ha estado tratando de hacer ver que la regeneración es solamente agrícola, ¿no? Como de prácticas agroecológicas o de la restauración del suelo. Claro, se tiene que hacer y por ahí hay mucho de lo que se comienza a hacer, pero la regeneración es de toda la vida. Y, y yo no puedo regenerar afuera la vida cuando mi vida está hecha mierda. Ujú, Y realmente el único campo donde uno puede actuar profundamente es adentro. ujú, Lo importante entender es que el camino hacia adentro siempre es hacia afuera, ujú, siempre tiene repercusiones hacia afuera, ¿no? Yo lo veo como un toroide, en donde la base es la tierra, pero el toroide va por el movimiento de adentro del toroide, ¿no? Como es como un toroide es como una dona, ¿no? Entonces, cuando uno pasa por adentro, la conexión de la tierra es hacia lo espiritual, hacia el alma, hacia adentro. Entonces, uno va hacia adentro, ¿sí? Y de ahí sale hacia las relaciones con los demás, porque es digamos, donde está el asunto. O sea, nuestro mayor reto es las relaciones con los demás, como humanidad, ¿sí? No es ni la tecnología, ni el agua, si se limpia o si no, son las relaciones, ¿sí? ujú, Cuando las relaciones están bien, todo el resto cuadra, la gobernanza, la economía, las prácticas, todo empieza a cuadrar, ¿sí? Entonces, mientras uno más le pueda darle vueltas a ese toroide, ¿cierto? Más empieza uno a entender que lo que uno haga con uno afecta a los otros, ujú, que afecta a las relaciones, afecta a la gobernanza de un territorio y por eso la regeneración siempre se vincula con la bioregionalización, con los procesos territoriales, ¿sí? Porque, por un lado, sí, por ejemplo, bueno, ¿me puedo alargar un poquito? sí, O sea, cuando tú, por ejemplo, miras la perspectiva de inversión de impacto, la inversión de impacto para procesos de agroecológicos dice que tú tienes que, o sea, que ser un emprendimiento, un negocio agroecológico que hace productos de valor agregado y que las comercializa ganando un montón para poder no solamente crecer, ¿cierto? Sino hacer un retorno de inversión y pero lo estás haciendo bien, ¿sí? El punto es que cuando tú estás en una finca haciendo eso, tienes dos límites. Uno es que cuenca arriba el agua te llega sucia, por ejemplo, ¿no? Y dos, que tú empiezas a generar es un proceso de extracción del suelo, ¿sí? Entonces tú siempre estás necesitando poder recuperar la materia orgánica que estás sacando de una forma u otra. Y pues no generas relaciones de reciprocidad con tu entorno porque si tú, por ejemplo, produces café de especialidad, no sé qué, lo quieres poner en las estanterías de la clase media urbana, nacional o internacional, vas a competir con todos tus vecinos que están haciendo lo mismo, por ejemplo, y no, y tú no eres capaz de comprar productos o sea, tus vecinos no van a ser capaces de comprar tus productos al precio que tú quieres venderlos para tener tu rentabilidad y toda tu vaina, ¿no? Entonces, ahí ya hay un límite. El límite de esa inversión, de ese modelo de inversión, es, son los otros, es la bioregión, ¿sí? El punto es que tú tienes que pasar ese cap de ese tope de entender que la regeneración se da es a través de las relaciones territoriales, de las relaciones entre la gente, de sanar los conflictos territoriales, de entender que hay que hacer mercados locales, que tiene que haber una inversión no solamente en el emprendimiento, sino en todos los otros emprendimientos y posibilidades creativas que se generen a través del proceso de bioregionalización, ¿no? Entonces, obviamente, sí, todo el mundo tiene que empezar a conectarse consigo mismo.
obviamente todo el mundo tiene que empezar a hacer un proceso real y ahí es donde empieza a trabajar la sanación territorial, la sanación del alma, ¿sí? Colectivamente. Entonces, eso es como desde una perspectiva, ¿sí ves? Ujú, ujú, Y desde la otra perspectiva, si tú vas a hacer, a ver, por ejemplo, otro tipo, desde otros procesos que se ven más como lo colectivo, economías populares, economías rurales, luchas territoriales, todos esos movimientos sociales que ya tienen mucho más claros los procesos de gobernanza, que tienen más claros los procesos de conectarse con los otros, de reciprocidad, en fin, pero no tienen plata, no saben generar rentabilidad para poder seguir moviendo y generar más abundancia de tal forma que se conecten con o que sea interesante para un capital externo que venga a movilizar la cosa, ¿cierto? Entonces es como, no, un momento, yo lo que estoy viendo en este momento es ese punto, eso es un punto de apalancamiento clave para poder generar todo. Pero el punto es que para los dos procesos, desde cualquier perspectiva que están ahí, siempre es un proceso de reconexión con uno mismo, ¿sí? Siempre va por un proceso de abandonar, digamos, de enfrentar la vergüenza del dolor que cargamos, ¿sí? De, de sabernos partícipes, de haber sido huetico o de ser huetico también, ¿sí? Entonces también no abandonamos esa idea del enemigo, ¿sí? Porque entonces, bueno, ya ahora el huetico es el enemigo. No, el huetico es una fuerza evolutiva que nos está permitiendo llegar a un punto de amorosidad y de belleza increíbles. Entonces, gracias al huetico por habernos llevado ahí. O sea, de verdad, profundamente agradecida, porque qué camino tan tremendo, ujú. tan tremendo para todos y cada uno de los seres humanos que estamos en el planeta ahorita. Entonces, infinitas gracias, conexión de verdad y hacernos cargo y conectar con nosotros desde lo más profundo. Mm, sí. Ay, gracias, gracias por estas sabias palabras, Melina. Gracias por atar tantos cabos sueltos y tener una mirada tan holística y por todo el camino que has llevado para descubrir tanto tu dolor como tu luz y las posibilidades hacia adelante que tenemos como sociedad. Y bueno, pues qué maravilla todo lo que se abre acá con lo que nos cuentas de poder observar estos fenómenos, de apropiarnos de las facultades que tenemos como humanos, de sanarnos, de hacernos cargo del dolor y de ser compasivos unos con otros y observar, Huetico. Yo creo que eso es de lo más importante que podemos llevarnos de esta conversación y es... mm, Huetico tiene sus mecanismos para no dejarse ver. Y acá lo que estamos generando es la invitación a ver el fenómeno y a ver las formas en que nos polarizamos unos de otros y también internamente. Y que la regeneración implica sobrepasar esta resistencia a la unificación. Me fascinó como dijiste eso, ¿no? Esa resistencia a unificarnos a traer otra vez esa energía de unión, que es lo que dispara la vitalidad. Fíjate, el huetico es la fuerza que genera la resistencia. Cuando dejamos de resistirnos a la vida, estamos observando al huetico. Es como, ¿en serio me voy a resistir a esto? ¿Va a seguir poniendo la energía a esto? No, no quiero. No quiero seguir poniendo la energía a resistirme a la vida, a resistirme a poderme relajar. Ujú.
¿sí? Es creernos que podemos relajarnos en la vida. Mm, Podemos relajarnos. uy, Es sí. posible. Sí, esa es la frase mía del año. Me relajo en la confianza profunda. Esa es mi frase del año. Eso, exacto. Me merezco relajarme, me merezco creer que me puedo relajar. Sí, suena simple, pero ahí hay unas fuerzas psíquicas que no lo están permitiendo y es valioso Exacto. reconocerlo tranquilamente y juntos apoyarnos a confiar nuevamente y a sanarnos. Melina, gracias. Hemos cubierto un terreno enorme de ideas y de caminos muy esperanzadores de aquí hacia adelante. ¿Con qué quisieras finalizar? No, pues Anita, gracias. Gracias. Creo que aceptar el silencio es aceptar el vacío que se genera cuando ya no hay nada más que decir, porque ya todo está y nada está. Mm. Y ahí uno solo siente agradecimiento. Ujú. Ujú. Gracias. Bueno, pues gracias también a quienes nos están escuchando y viendo. Bendiciones por todo lado y aquí seguimos en esta labor que nos corresponde en este momento histórico. Abrazos, muchas gracias.